El dinero jamás va a poder solucionar tus problemas financieros. Lo único que solucionará tus problemas financieros es la educación financiera. Yo comencé a sacar una empresa que cabe dentro de la educación no formal y que parte de la autoeducación, como la gente compra ese curso, compra ese libro, compra ese seminario por voluntad propia. Sí. ¿Cuál crees que sería como ese error más común que cometen las personas con su dinero? ¿El problema es la falta de ingresos o es la falta de educación financiera? La falta de educación financiera. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Fiduciario, nuestro espacio de todos los jueves a las 7 de la mañana. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos asusta, pero también nos encanta, y es el dinero. También vamos a hablar de cómo las personas están hoy día manejando sus decisiones financieras en medio de tanta información, en medio de tantas opciones, en medio de tantas tendencias, y para eso tenemos un invitado muy especial, Jay Sánchez. Jay, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Carito, por permitirme estar en este espacio. También gracias a todas las personas que hacen de este espacio una realidad. Y para mí siempre será un gusto compartir información de valor para aquellas personas que se dan cuenta de que la educación es algo fundamental para poder construir un mejor país, una mejor sociedad y también generar un impacto a todas aquellas personas que nos rodean. De acuerdo, Jay, y por eso estamos muy emocionados por tenerte aquí en este espacio, porque lo que queremos es que empecemos por lo básico. Cuéntanos quién es Jay Sánchez. Bueno, rápidamente les cuento. Mi nombre es Jason Sánchez, más conocido como Jay Sánchez. Yo soy ingeniero y administrador de empresas de profesión de una universidad acá en Colombia que es la Universidad de los Andes. Soy ingeniero ambiental y creo que gracias a la ingeniería pude desarrollar como esa habilidad numérica, a la administración, ese amor por los negocios. Y Jay Sánchez desde los 21 años más o menos comenzó a darse cuenta de la importancia de aprender sobre finanzas. Y el aprendizaje parte de que a mis 21, hace 10 años más o menos, 10, 11 años, yo supe que fue ganar una buena cantidad de dinero en lapso muy corto de tiempo. Okay. Entonces a mis 21 yo me hice casi que mis primeros 1.000 millones en 10 meses. Wow. Pero 10 meses después me había ganado como 400 millones, pero en deudas. Ok. Entonces había despedazado todo lo que me había ganado y tras de todo había quedado en negativo. Y el sentimiento interno era insoportable a tal punto de que lo único que pude hacer fue preguntarme, hey, ¿qué pasó? Porque por dinero no fue el problema. Y entendí que el problema fui yo. Y entendí que el dinero jamás va a poder solucionar tus problemas financieros. Lo único que solucionará tus problemas financieros es la educación financiera. Y ahí me obsesioné con el tema, comencé a pagar seminarios con lo poco o mucho que ya estaba ganando en ese momento. Comencé a leer libros, comencé a escuchar audiolibros sobre temas netamente financieros. Y me di cuenta de que la educación siempre va a ser el mejor camino. De acuerdo. Y también me doy cuenta de que muchas personas le huyen a educarse. Y ahí es cuando le digo a esas personas como, si tú crees que la educación es costosa, ve y prueba a ver cómo te va con la ignorancia, a ver qué termina siendo más costoso. Es decir que hoy, ¿desde dónde ayudas a las personas? Porque traes una experiencia, no solamente estás hablando desde la teoría, desde leer libros, desde escuchar historias, sino traes la experiencia y una experiencia muy joven. Sí. O sea, todo te sucedió muy joven. Entonces, ¿desde dónde estás ayudando hoy a las personas? Súper. Yo estoy ayudando a las personas hoy desde un sentimiento que nació hace aproximadamente unos 13 años. Ok. Ese sentimiento nace cuando mi padre comienza a tener una dificultad financiera particular y es que él siempre ha sido funcionario público. Okay. Y por temas políticos, juegos, familia, a mi padre lo sacan de un trabajo en el cual él se encontraba. Él era personero, en aquel entonces él era personero delegado de medio ambiente para Bogotá. Lo sacan de su trabajo, él era la persona que tenía los mayores ingresos en el hogar. Y un día se acerca a mi madre y nos dice a mi hermano mayor y a mis hijos, muy seguramente nos vamos a tener que devolver a vivir a la casa de sus abuelos, o sea, donde yo nací. Ok. Y que me digan a mí ya de grande que me tengo que devolver a vivir donde mis abuelos, donde nací, y que viví ahí hasta mis 4 años de edad, fue una cosa compleja.
Sí, un retroceso Y total. ahí lo único que yo pude hacer fue pedirle a Dios, al universo, una oportunidad. Dios y el universo, por medio de un amigo, me muestran como temas de negocios y comienzo a hacer negocios muy joven, a tal punto de que comencé a ganar algo de dinero. Ese algo de dinero pues me alcanzaba para sostenerme a mí, Ujú. poder tener un estilo de vida normal por mí. Y más o menos a mis 20, 21 fue que ya cogí un ingreso realmente importante en un modelo de negocio ganador, pues que en su momento estaba cogiendo auge y era la creación de equipos de alto rendimiento por medio de las franquicias personales. Entonces como Ok. que me comenzó a ir bien, pero todo empieza ahí. Entonces ¿desde dónde? Desde, fue pucha, un sentimiento de a muchas familias allá afuera les pasa Lo mismo, claro. que sus padres pueden tener un retroceso y el hijo, hija o la persona, porque puede ser, yo lo veo desde hijo, hija, pero le puede pasar a la esposa, al esposo, le puede pasar a cualquier otra figura en donde puede haber un retroceso financiero. Y si no hay educación financiera, la probabilidad de volverla a embarrar o hundirse más es muy alta. Entonces, desde ahí nace todo, como desde ese sentimiento, y sí, de dolor, de miedo, pero si nosotros vemos el dolor y el miedo como algo negativo, creo que ahí es el inicio está mal, porque el inicio es ver al dolor, al miedo o a esa emoción que te pone desde, desde esa situación difícil, verla como algo positivo, porque ahí es donde nacen personas con grandes ideas, con grandes talentos, personas que reconocen que sí pueden, personas que comienzan a movilizarse gracias a ese dolor y a ese miedo. De acuerdo. Entonces desde ahí es donde empieza todo. Pero eras muy joven. ¿Cuántos años me dijiste que tenías cuando Veinte pasó esto? veintiuno. Muy joven. Uh-huh. Y viniendo de una estructura de hogar donde tu papá era funcionario público, podemos decir que no es normal que tú tuvieras ese mindset de, ok, esto no nos va a dejar atrás, yo tengo que mirar a ver cómo lo hacemos diferente, cómo llegas a ese tema de desarrollo personal, o sea, ¿cuál es tu mindset? Porque si vienes con una formación donde tienes un papá empleado público que sabemos que de pronto es un poquito, eso da un poquito de estabilidad y da un poquito de la certeza de estar ahí, pero pues tú saliste a hacer cosas diferentes. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegas a esto? Siento que me apoyó mucho el modelo de negocio que yo estaba desarrollando en aquel entonces, que como bien te mencionaba es el de las franquicias personales. Uh-huh. Entonces en ese modelo de las franquicias personales es muy común ver que detrás haya un acompañamiento de desarrollo personal. Entonces yo veía personajes con mucho éxito parado en tarimas hablando sobre temas de desarrollo personal. Entonces era común para mí escuchar personas que hablaran sobre educación financiera, sobre liderazgo, sobre hacer las cosas bien, sobre ser íntegro, sobre crecer como persona. Entonces, cuando yo estaba en ese ambiente, me salía de otro tipo de ambientes porque yo no juzgo a mis padres, pero ellos no crecieron en un ambiente como en el Sí. que yo crecí gracias a ese modelo de negocio. Entonces, para mí era normal que me dijeran, hey, en los momentos difíciles es cuando nace tu mejor versión. De acuerdo. Es como que yo me alcanzaba a agarrar de ahí. Como, hey, mira, si tú no tienes algo que te movilice, algo que te esté doliendo, una pesadilla por solucionar, entonces tal vez tu proceso va a ser más lento, porque vas a estar en una zona cómoda. Entonces yo me agarraba de eso. Y mi mente era, o la pego o la pego. Y gracias a Dios, la pego es lo saco adelante, Uh-huh. gano muy buen dinero, hago lo que tengo que hacer o no hay otra opción. Ok, pero entonces de alguna manera, con lo que me cuentas, estamos en un mundo donde hay una generación de contenido impresionante, donde tú puedes decidir qué contenido alimenta tu mente y tu espíritu. Claro. Lo que tú nos cuentas, porque me parece interesante, porque también es lo que consumimos, ¿no? Sí. Entonces tú decides qué consumir y tú decidiste consumir y rodearte de un mindset donde vas enfocado, donde vas hacia los negocios, donde vas hacia la independencia y libertad financiera, pero es un tema de decisiones y un tema que aunque da miedo, lo hago con miedo, pero lo hago. Así es. No, me parece increíble. Y cuando llegas ya a este mundo, cuando este modelo de negocio por el que decidiste optar, cuando dices, ok, yo tengo que
compartirlo. Yo tengo que Súper. seguir adelante. En ese modelo de negocio, yo principalmente lo que me encargaba de hacer era también mostrar la oportunidad a otros para que adquiriesen así también la franquicia, productos o servicios. Junto con eso también ya llegué a un punto en donde mi nivel o mis resultados eran lo suficientemente coherentes y lógicos como para yo formar a otros. Entonces comencé a desarrollar habilidades de oratoria, habilidades de liderazgo, habilidades de creación de equipos de alto rendimiento, a tal punto en donde hoy siento que una de mis grandes virtudes, habilidades desarrolladas y también dones que Dios me dio es ese tema de liderazgo, ese tema de hacerlo como relaciones. Para mí es algo que se me da y creo que parte de ahí. Sin embargo, ya aproximadamente hace unos 8 o 7 años atrás, tomo la decisión de salir, aparte de ese modelo de negocio, a constituir empresa o empresas, que hoy, al día de hoy, tengo varias empresas. Y una de esas líneas tiene que ver con la información, cómo se crean infoproductos. Y ahí se sale, por ejemplo, la educación formal, parte de educación que viene por instituciones educativas tales como colegios, universidades y demás. Pero la educación no formal tiene que ver con la que parte de la autoeducación y es libros, seminarios, conferencias y ese tipo de cosas. Entonces yo comencé a sacar una empresa que cabe dentro de la educación no formal y que parte de la autoeducación, como la gente compra ese curso, compra ese libro, compra ese seminario por voluntad propia. Entonces comencé a salir allí en donde me enfoqué principalmente en finanzas. Y es contarle a la gente cómo a partir de esta breve historia que ustedes están escuchando y que te estoy compartiendo, Caro, cómo a partir de ahí, de donde nace todo y de mis enseñanzas a lo largo del tiempo, puedo dar estrategias, metodologías claras con paso a paso de cómo tú puedes múltiples cosas en finanzas, porque hay varias líneas, cómo tú puedes salir de deudas, tú cómo puedes ganar más dinero, tú cómo puedes administrar mejor el dinero, tú cómo puedes invertir tu dinero, tú cómo puedes relacionarte mejor con el dinero. Hay muchos nichos con temas dinero. Entonces saqué una marca enfocado en eso y tengo una compañía que tiene varias metodologías sobre esto que te comparto. Bueno, yo creo que ahora nos regalas todo para poder ponerlo y para poderlo compartir bien. Pero entonces, con lo que me estás contando, yo además veo acá mucha visión y veo que te supiste montar en las olas que iban pasando, porque llegó la ola de la autoformación y de poder, estamos a un clic de poder formarnos en un tema específico que necesitemos. Entonces, y ahí te montaste y te montaste a tiempo. Así es. Porque evidentemente ya hoy creo que estamos un poco saturados y es muy difícil tomar la decisión de dónde me voy a formar, pero tú fuiste de los primeros por lo que me estás diciendo. Comencé en una época muy buena. Te puedo decir sin temor a equivocarme que fue una época de las mejores para entrar a ese modelo de negocio. Me arrepiento, y lo confieso, de no haberle metido más duro cuando me monté a esa ola. De no haber estado más presente en ese modelo de negocio cuando empecé. Pero claro, en ese momento yo te puedo decir que invertir en publicidad como en redes sociales, en lo que hoy es Meta, en Google Ads, era súper rentable. Mi primer lanzamiento en donde ofrecía esto, invertí $7,000 y facturé 30,000. Ok, el retorno era altísimo. Hoy en día lo que tú dices, y es nuestra atención ya está muy peleada. Sí, ya. Antes tú en las historias de tus amigos en Instagram se te atravesaba una historia de publicidad. Hoy se te atraviesan 5 historias de publicidad y tu atención, mi atención es más costosa porque hay muchos más participantes dentro de la publicidad en redes sociales. Entonces, lo que se conoce como costo por adquisición de cliente tiene una tendencia y es cada vez es más costoso. Haciendo entonces este tipo de negocios más riesgoso. Porque la publicidad se paga antes de generar ventas, no después. Entonces, si yo pago harta publicidad y no genero las ventas adecuadas, pues estoy en riesgo. Entonces, como es más costoso, más difícil, hay mayor riesgo. Por eso digo lo que acabo de mencionar y es, me arrepiento de no haberle metido con mucha más fuerza. Porque, pero hoy diversificas, hoy eso te ha enseñado a irte, y vuelvo y repito, creo que has sido visionario y has entendido en qué momento montarte en la ola. Alcanzaste a estar en la cresta y ya ahora estás con todos. Ahí estamos. Bueno, además me dices que cuando decidiste salir a compartirlo,
partes de la evidencia. O sea, yo ya evidencié que esto funciona. Yo ya evidencié que con esto me equivoqué, porque el error también es una evidencia. Así ¿Cuál es. crees que sería como ese error más común que cometen las personas con su dinero? Uno de los errores más, pero más comunes, y yo sé que aquí muchas de las personas que nos están escuchando en este podcast van a pensar o van a decir que ya se lo saben. Uh-huh. Y ese error más común es el siguiente, y es gastan más de lo que ganan. O son personas que cuando aumentan sus ingresos, inmediatamente, ¿qué crees que aumentan de más? Los gastos. Porque entre más ganas más, Claro, gastas, ¿no? Es una frase común. gastas más y se te generan nuevas necesidades que antes no tenías. Pero mira lo curioso, Caro. Suena obvio. Y como suena obvio, para la programación interna de las personas que están allá afuera, pues es que es obvio que ganan más. Entonces, ¿qué van a hacer más? Gastar. Gastar. Por ende, nunca tienen excedentes de dinero. Y como nunca tienen excedentes de dinero, nunca pueden invertir. Y como nunca invierten, el dinero nunca trabajará para ellos. Por ende, toda la vida trabajarán por dinero. Y no el dinero nunca por ellos. Entonces es simple. El pobre y el de clase media piensa en ingresos. Uh-huh. El rico y el libre piensa en flujo de efectivo neto. Okay. ¿Cómo así? El pobre y el libre piensa, yo necesito ganar más. Pero el rico y el libre es una persona que dice, ¿cuál es el flujo efectivo neto? Ingresos menos egresos, o sea, ingresos menos gastos, igual a mi flujo efectivo neto. Entonces no es cuánto más gano, es cuánto me queda de lo que gano. ¿Qué hago con lo que yo me gano? De acuerdo. Que no solamente es, con eso no quiero decir que generar más ingresos está mal. No, todo lo contrario. Con eso quiero decir que sí gana más, pero entiende que la clave es cuánto te queda de lo que ganas. ¿Qué haces con lo que ganas? Más no solo ganar más. Porque la naturalidad que hace, y qué pena ser reiterativo, pero el mensaje es claro. Ganas más, gastas más, por ende, pues no tienes flujo efectivo neto. No, y lo dijiste clarísimo, sino que quedó ahí como rápido. Tú dijiste o trabajo para ganar dinero o el dinero trabaja para mí. Exacto. Y creo que ahí es donde debemos encontrar el secreto, porque entonces el problema es la falta de ingresos o es la falta de educación financiera. La falta de educación financiera. Totalmente. Okay. Estamos en un país, y no solo un país, sino en un mundo en donde hay millones y millones de dólares para distribuirse mejor. Solamente que las personas se hacen las víctimas y la culpa es del gobierno, de Pepe, de Pepa, es que a mí no me dan oportunidades. Es netamente educación. En tu speech permanente hablas de mentalidad, hablas de disciplina, hablas de toma de decisiones, pero en la práctica, ¿qué cambia en una persona cuando empieza a entender el dinero de esta forma? Eso tan básico que acabamos de decir que podríamos escribirlo y tenerlo como un mantra, poner el dinero a trabajar y no yo trabajar por dinero. ¿Qué cambia? Lo que hay que hacer para que se pueda llegar a cambiar la práctica es cambiar la raíz. Okay. Te explico. Es imposible yo pedirle a un árbol de manzanas que me entregue naranjas. Razón principal del por qué eso es imposible, porque la programación de ese árbol es entregar el fruto de manzanas, no de naranjas. Entonces yo no puedo esperar quitándole todas las manzanas al árbol que luego me dé naranjas. Es imposible. Lo que yo tengo que hacer es cambiar la raíz. Y cambiar la raíz es cambiar el patrón, es cambiar la programación. Otro ejemplo concreto. Yo no puedo hacer que la impresora ponga la palabra hola con H sin yo antes haberle puesto la H en el computador. Porque si le vuelvo a dar imprimir, sin yo haberle puesto la H en el computador, siempre me va a salir hola sin H. Hola sin H. Yo tengo que cambiar la programación. Y cambiar la programación es cómo pienso y cómo siento. Porque como yo pienso, siento, como yo siento, actúo, y como yo actúo, tengo resultados. Entonces la gente tiene que cambiar su programación. La gente, ¿por qué no ahorra? Tienen que entender por qué no. Es que a mí nunca me enseñaron eso. Y cuando ahorras, ¿por qué se te va el hábito? Está claro. Así como el ejercicio. ¿Por qué no hago ejercicio? Es que nunca he hecho ejercicio en toda la vida. Ok, ahora, ¿cómo vamos a instaurar el nuevo árbol que tenga raíces que hagan que hagas ejercicio todos los días? De acuerdo. Tiene que tener un porqué, como un significado. Pero entonces eso lo está entendiendo la gente hoy, ¿a qué edad, Jay? Porque pues es que si estamos hablando de educación,
debería ser desde muy pequeñitos y realmente nunca nos enseñaron eso. Tenemos otras cátedras en el colegio, otras cátedras en la universidad, pero este tipo de contenidos, esta formación, estas ayudas es un tema de autoayuda y de autoformación que encontramos hoy en redes. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay un problema estructural detrás de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, creo yo, es que las personas no saben lo que quieren y el no saber qué es lo que las personas quieren o lo que tú quieres no te hace tener una dirección. Te explico. Hay una frase que dice, si tú no puedes, yo te ayudo. Si tú no sabes, yo te enseño. Pero si tú no quieres, yo no puedo hacer nada por ti. Okay. Entonces las personas que no saben lo que quieren, posiblemente no quieren. Entonces tú no sabes si quieres mejorar en tus finanzas o no. Y si lo quieres poquitico, pues lo quieres poquitico. Es como lo quieres poquitico, aunque no puedas, yo estoy dispuesto a enseñarte. Aunque no sepas, yo estoy dispuesto a estar ahí para que aprendas. Pero si no quieres o quieres muy poquito, pues ¿qué se puede hacer por ti? Entonces lo que pasa es que uno puede toparse con muchas personas que realmente no quieren. O sea, no quieren realmente estar mejor en sus finanzas, aunque digan lo contrario. No quieren aprender cosas nuevas, aunque digan lo contrario. No quieren mejorar, aunque digan lo contrario. Porque realmente lo quieren o lo desean muy poco. Y la razón del por qué se desea muy poco, muy pequeño, se piensa muy pequeño, es porque no hay algo que despierte dentro de ti esas ganas, ese deseo, ese vamos a hacerlo aunque esté cansado. De acuerdo.